Dentro. Ajá. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual para celebrar hoy, viernes 17 de marzo, el Día Nacional del Cómic en nuestro país. Se llama el Día del Cómic y del TVO, una iniciativa promovida a partir del año pasado por el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura y junto con la Sectorial del Cómic, que es una institución que pretende unificar criterios dentro de lo que es la industria gráfica nacional española. Aparte de eso, quiero dar las gracias a la Fundación para la Promoción y Estudio de la Narrativa en Imágenes, a la Cátedra Cultural Moebius para el Estudio y la Promoción del Cómic de la Universidad de La Laguna, al Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife. A través de la página, de su página de Facebook se puede ver este diálogo en directo y posteriormente en diferido o grabado, y a la Librería del Maldito, que una vez más y después ya en mi caso particular de 2 años es quien se encarga de darle el soporte técnico y permitir que esto que estamos haciendo hoy llegue a todos ustedes de la mejor manera posible. Dicho todo esto, hoy tengo el enorme placer, además, desde que tuve la oportunidad de conocerla en septiembre del año pasado, de presentar a Natalia Batista, que es una dibujante, ilustradora y profesora de lenguaje gráfico sueca. No voy a decir cuándo nació por aquello de respetar, pero ya digamos que no es ninguna nena, aunque empezó bastante jovencita. Su carrera profesional empezó en el año 2006. Ella anteriormente estudió en la Escuela de Arte Gráfico de Malmö, en Suecia, que se llama Serieskolan, y su carrera empezó en el año 2006. Y ella comenta en sus biografías, que son muy recomendables de leer, aunque las suelen encontrar en inglés sin mayores problemas, que lleva ya dibujadas 1600 páginas de manga, que para que se hagan una idea, eso es una auténtica barbaridad, porque un cómic normal, un cómic de grapa, de los que se publican en cualquier editorial norteamericana, tiene entre 22 y 24 páginas, y un álbum francés tiene 48, algunos 52 o 64, pero 1600 páginas, vale que no son los sillones de páginas que hizo, porque ya ni siquiera la palabra millón sirve, con Osamu Tezuka, pero 1600 páginas no está nada mal. Y ella ha trabajado tanto en recopilatorios como en series propias. Las dos más famosas son, que las tengo que tener por aquí, sí, las tengo por aquí, porque todo está organizado de una forma o de otra, aunque parezca mentira. Son esta serie, que es El mundo visto a través de los ojos de dos gatitos. Bueno, de dos gatitos, de un ratoncito y de un pajarito, creo que es una especie de cotorra o de loro, ahora se lo preguntaré. Personalmente es una delicia leérselo, porque además, o sea, aquí los ven en forma antropomórfica, pero son dos gatitos chiquititos, monísimos, por cierto. Y esta obra, que bueno, esta es la edición finlandesa, que se la compré en su stand en el Salón del Cómic de la ciudad de Helsinki de septiembre del año pasado, cuando la conocí. Bueno, ahí está el tomo, ese tomo mola más. Esta es la edición finlandesa, dedicada por ella, y esta es la edición publicada en Estados Unidos. Sword Princess Amaltea, o la princesa Amaltea para entendernos en nuestro idioma, que es mucho más fácil de entender. Obra que vamos a ver, si la hubiese publicado en la Edad Media, la hubiesen quemado en la hoguera directamente. Voy a ser así de claro y así de contundente. Por lo irreverente y sobre todo por el cambio que ya hablaremos de él, el cambio de papeles que tiene la historia. Eh, Aparte de dar clases y de dar conferencias en el California College of Arts en San Francisco o en la NCNI en Milán, en Italia, ha publicado en Suecia, ha publicado en Estados Unidos, ha publicado en Italia, en Alemania, en Portugal, en la República Checa, aunque parezca muy curioso, y en Finlandia. De hecho, esto forma parte de lo que se llama Nordic Manga, que es una iniciativa que de hecho me explicó ella y su compañero cuando estábamos en el salón, que es promocionar el manga que se hace en este tipo de países. Como hay editoriales en nuestro país que llevan ya más de una década tratando de promocionar el trabajo de artistas gráficos que se dedican a dibujar manga con estilo japonés, como ustedes prefieran, en nuestro país. Y después de este largo planteamiento hasta la presentación,
imagino que saben cómo funciona esto. Ella habla un perfectísimo sueco, el cual yo ignoro, y habla un perfectísimo inglés, el cual yo entiendo bastante mejor. Entonces yo hablaré con ella, le haré las preguntas en inglés, ella le responderá en inglés y yo trataré de ser el mejor intérprete posible dentro de mis limitaciones. Welcome, and dear Natalia, welcome and thank you very much to Thank accept you. my invitation and the invitation of the foundation I represent to be part of this celebration, because after I don't know how many decades tried to, now they are an official comic book day in my country, and I am very happy and I'm very proud that someone understands that it's necessary to do this kind of things. The second time I saw Nice. this really nice edition in hardcover, I really want to have, because I only have 2 editions, and you know that I like to have different editions in different language. This look really nice. I know the normally the first question is some kind of topic question, but I think it's necessary to ask. I suppose you are a girl when you are small kids and a teenager. You really like to draw every time you have free time to do. But why you choose to write manga and not to draw in a different style? Because I understand that 50 years old is one girl want to do something. Mary Severin is a strange case, because Mary Severin was the sister of John Severin, was a huge comic book artist in that moment, and Mary Severin began to draw comic like a normal boy. But normally, if a girl want to into the comic book industry, it was so difficult because everyone are men, no women. But now, no, now there are, for example, one Finnish comic book artist that she drew Spider-Gwen from Marvel. It's in some ways a comic character, it's a girl, but it's inside the mainstream, inside the Marvel, and there are many other examples that draw superheroes, not only manga. But why do you choose manga? Ahora, sorry, you need to wait because I need to interpret all things. Le he dicho, primero que nada, bueno, aparte le he agradecido que haya aceptado la invitación. Le he dicho también que me encantaría tener la edición en tapadura que he enseñado anteriormente, que me encanta tener ediciones en distintos idiomas. Y después le he dicho que, aunque sé que la primera pregunta es muy tópica, le he preguntado por qué le dio por dibujar manga. Y he puesto el ejemplo de que hace 50, 60 años muy pocas mujeres trabajaban dentro de la industria del cómic per se. O sea, puse el ejemplo de Mary Severin, que es una entintadora y dibujante, hermana de un gran dibujante como fue John Severin. Pero el caso de Mary Severin entró, además entró a trabajar en la editorial EC, tenía a su hermano, pero es uno de los extraños casos. El mercado en ese momento estaba lleno de hombres, había muy pocas mujeres y las mujeres raramente conseguían entrar. Pero hoy día no, hoy día, y he puesto el ejemplo de una dibujante finlandesa, Rosie Campe, que ha dibujado a Spider-Gwen para Marvel y que vale que es un personaje femenino, pero está dentro de Marvel Comics, dentro del mainstream, si lo quieren llamar de esa manera, y dentro de una colección como puede ser Spider-Man, que sigue siendo las principales colecciones gráficas que se siguen publicando. Hoy día una chica, una mujer puede dibujar un personaje de cómic de superhéroes casi con la misma facilidad, en cierta manera, que si quiere dibujar manga. Hace 50 años he dicho que no, pero ella decidió dibujar manga o hacer uso de las herramientas que tiene el estilo manga para dibujar. Y le he preguntado por qué. Now it's your turn to answer, please. Well, the thing is, manga is different from other comic cultures. In Japan, about 50% of the comic creators and readers are girls. So it's actually a very equalized comics market compared to many other comics markets. So for me, as a 14-year-old girl, when I found manga and I found it through Sailor Moon, it wasn't weird for me to start drawing comics and manga. So for me, it was actually a very natural thing. There was a lot of manga who was about girls, for girls, made by girls. So it felt like a comics culture where I was invited as a young girl. Thank you. Ha dicho que empezaba por el ejemplo de Japón. En Japón, prácticamente el 50% de los dibujantes son mujeres. De hecho, yo creo que ahora mismo puede incluso que esté desnivelada la balanza,
más hacia las mujeres que más hacia los hombres. Ella descubrió el manga a través de Sailor Moon cuando era una adolescente. Y para ella fue la elección lógica porque digamos que es el estilo, es un estilo que siempre le gustó, le llamó la atención desde el principio. Y cuando se planteó el hecho de ser dibujante, digamos que no tuvo que pensarlo porque para ella lo lógico, lo natural fue elegir dibujar manga, no solo por lo que he comentado, por la paridad que puede existir en Japón, sino porque para ella era el... Además, ha puesto muy bien el ejemplo, en el manga hay de todo. O sea, ya empieza por el tema de Sailor Moon, que es un cómic que además está muy bien, lo recomiendo, tanto el cómic como puede ser el anime, pero en realidad lo bueno que tiene el manga, y en eso el manga le está ganando la partida al cómic convencional, es que el manga te ofrece de todo, y eso al final acaba siendo una puerta de acceso mucho más sencilla que puede ser, por ejemplo, el cómic convencional. Continúo. Um, Also, when it comes to comic creators that do manga here in the West, most of them are actually girls. So out of the ones that I know, I would say about 75% are female artists and 25% are non-gendered male. So there's a big majority girls who draw comics in manga style here in the West. Y después, otro dato que lo desconocía, sabía que estaba bastante desnivelado, solamente hay que ver un salón del manga. El 75% de las autoras de manga, de los autores de manga en esta parte del mundo, son mujeres. El otro 25% son o hombres o de género no binario, como ustedes los quieran, por aquello de ser respetuosos con la nomenclatura y con la forma que cada uno tiene de entender cómo se ve frente al mundo, pero es verdad, o sea, en cierta manera, digamos que el manga, tanto a nivel escrito como a nivel gráfico, aunque normalmente las autoras suelen ser guionistas y dibujantes, pero también hay casos que hay guionistas y dibujantes, no hay una separación de roles como en el cómic normalmente clásico, son mujeres, entonces en cierta manera, pues bueno, explicado está. I think the reason to why it's so many girls drawing manga in the West is because I think for people, for young kids in the West, it's more common that girls draw than guys, especially when they go into, for example, the Japanese pop culture. Guys mostly play video games, and girls mostly create stuff. They create cosplay or they create comics and illustrations. So the creativity is sadly more on the girl side, and the consumer, the consuming of the products is more maybe of the digital products is more on the boy side. That saying, it's not. It's a lot of. There's also a lot of boys who draw and create cosplay, but I see a majority of the creators within the pop culture community, in the Japanese pop culture community outside of Japan, is girls. Uh, ella ha puesto un ejemplo que más yo entiendo por, vivido en Suecia, vivido en Finlandia, digamos que el reflujo que hay entre los dos países es bastante similar. Cuando se organiza un evento de cultura popular o un salón de manga, también pasa en España, pero yo digo, fundamentalmente yo me muevo, ella y yo nos movemos en el mundo nórdico. La mayoría de los chicos o van a comprar cosas o están centrados en los videojuegos. ¿Que leen manga? Sí, eso es innegable. Pero, por ejemplo, he puesto el tema del cosplay. Las chicas se pasan el tiempo dibujando y eso lo puedo decir yo. O sea, yo de hecho he habido salones de manga que me he pasado el tiempo no solo viendo lo que había en los stands de las chicas que habían montado las cosas, de las dibujantes, los artistas que habían montado, sino gente sentada en el suelo que estaban dibujando y la mayoría eran chicas. Y de hecho había algunas que tenían muchísimo talento. De hecho yo me paraba algunas y se quedaban mirando. Porque además, en mi caso particular, cuando suelo ir a un sitio de esto, suelo ir con acreditación porque tengo algo que hacer. Entonces, claro, te ven gran, te ven mayor o viejo, como ustedes prefieran. Y encima con una acreditación interesante por su trabajo y se te quedan mirando como diciendo, ¿y por qué estás perdiendo el tiempo conmigo? Y después en el caso del cosplay también, o sea, hay chicos que hacen unos disfraces increíbles, pero si te pones a desgranar cuántos chicos van vestidos y cuántas chicas, vamos, la diferencia es, yo creo que más del 75%, que a lo mejor chicos van, es un 15% y el resto son chicas. Y ella comenta que
que en cierta manera es una pena que la parte creativa de todo este mundo esté como más ligado al mundo femenino que al mundo masculino, porque el mundo masculino está más volcado en, pues eso, en los videojuegos, en comprar determinadas cosas, en jugar, más allá de que sean videojuegos, sobre todo son videojuegos, hay juegos de mesa basados en personajes de anime y manga, pero en realidad suelen ser todos videojuegos, en comprar cosas, pero no eso, no en crear eso, el cosplay que hay, y después si ya lo haces también en el caso de cosplay todo eso suele ser normalmente más del mundo femenino que del mundo masculino. I agree with your approach, because when I attend manga convention in Tenerife the last November, or here in Finland, or in Barcelona, or in any other countries, it's true. I explain that here, time to time, when I attend manga convention, not only like to see the stand with the artist, I like to see a normal girl sit down with a few friends, draw something. And sometimes I saw this picture and say, wow, you are really good. And there are sometimes 11, 12, 13, 14 years old, no teenagers, but there are a lot of talent. And when you saw the cosplayers, normally the 85% are girls. There are only a few boys, and the boys prefer to spend money or looking for this video game or this figure on ta. And the opposite way is not. The opposite way is the creativity, unfortunately, I because also it's see yes. Say. Continue. Yes, I please. also see yeah, I see a difference though today. Something has changed a little bit. So I see that for me, when 15 years ago, this was true. Most of the artists were girls, and most of it was video games or watching anime, and not so much creating stuff. But I see a difference today, and what I see the difference is that a lot of the 20-year-olds that get into doing comics today, doing manga comics specifically, manga-inspired comics specifically, the non-Japanese artists, what I see is that there's a lot of guys to do it, and I think the change has been certain comic artists in Japan, young boys, so young guys who managed to become very famous with their comics, and also I think a lot of more boys are considering manga something they want to do. So I see more boys getting like really passionate and drawing a lot, but I also noticed that many of them they stop at some point, and I think also maybe boys are a little bit more self-conscious and self-critical compared to the girls. So I think a lot of more girls they stay doing the comics and continue drawing, while I see more boys being very hard on themselves and comparing themselves with professional artists, which is not a good idea. So I would also like to say to all young boys to stop comparing yourself and continue drawing. Don't be so critical, because I see how that a lot more boys stop drawing than girls. Ella apunta también que las cosas, es verdad, las cosas han cambiado, que bueno, mientras estamos hablando están apareciendo, ella me mandó un montón de imágenes de su trabajo, y entonces están viendo ahora mismo, está saliendo una página del manga La Princesa Maltea, por ejemplo, y antes salió, bueno, la portada y una portada del cómic de Miau, del cómic de los gatitos que comenté al principio, y ella comenta que las cosas también, digamos que han ido cambiando, que no solo en el mercado europeo, en el mercado japonés cada vez hay más autores que están más despuntando, pero ella apunta una cosa de la que evidentemente yo no soy precisamente todo lo consciente que quisiera, que es que es cierto que ella comenta que el problema es que los autores de manga masculinos en un determinado momento o paran de producir, paran de dibujar, o son demasiado críticos consigo mismos. Y en realidad, vamos a ver, uno es tan buen autor como es su último trabajo.
pero tú tampoco puedes ponerte a renegar y a decir, no, todo lo que he hecho anteriormente es un desastre y estar un poco con la duda metódica, perdón por el ejemplo que puede resultar sacrílego, en vez de estar como Hamlet con la calavera, estar con tu manga en la mano, viéndolo continuamente diciendo esto es horrible, yo no sé por qué sigo haciendo esto. No, yo creo que hay que tener la capacidad de autocrítica, pero lo que está claro es que si no eres capaz de evolucionar, si no eres capaz de superar los altibajos que se vayan presentando por el camino, es imposible que seas capaz de evolucionar. I suppose that. What do you think about if you put over the table when you begin to work on your last manga? What do you think about? Do you believe that the first are and the last is wonderful, or you understand that you need to move to begin to work and improve and do new things until your last work? Because I understand that there are many people else. If you talk about my own comics, Yes. Yeah. So I can see a big difference from the first one to the last one. But to just one disclaimer, I have stopped making manga for a couple of years now because I am focusing on a new career as a tattoo artist. And I really like doing tattoos. I can use my manga style also in my tattoos, but I can do much more with tattoos. It's also a new passion of mine. So that being said, the final final manga I made is Runebound that is scrolling now on. Was scrolling among the pictures. Yes, exactly. So that's my final. That I made that in 2020. I made that manga, and that was one of the final comics I made during my final year as doing manga. I will do more manga in the future. I know that, but at this moment I am taking a pause from it. But Runebound was my final work, and we also saw Scrolling. I don't know if it's still scrolling, but one of my earlier works. Yeah, one of my earlier works is from 2012, which is Meow is one of my earliest work. It's from 2010. So the difference in time is 10 years between Meow and Runebound. And I would say my strength that has always been the thing I've always felt was one my strength was that I am able to change my style a little bit for every project. And this is something I like doing because I don't get tired of my style. But it's also a thing that I think is good for the project. So I don't limit myself in themes. I can do a manga about cute cats, and I can also do a manga about Vikings, and those are different styles. What I can especially see difference in the first and the last manga that I made is I can see I have become much better narrator as a visual narrator. So the style changes is one thing, but that's a very intentional thing. For every new project, I make a new style, or I change my style a little bit, not to not get too bored myself, but also because. But what I see more in change is how much better I am with narration visually, like how I change the paneling from one panel to another, the animational effect between panels, or for example, the narration in storytelling, how I tell the dialogue, for example, or how I do pacing, the pace, the time, how much time it takes in a comic. So that's mostly what I think is what I've become better at. And that's also something that you only can get better at by doing a lot of manga. So far, I have made over 1,700 manga pages. So I would recommend anyone who wants to make manga and become good, just make a lot of manga pages. The more you do, and the more you challenge yourself, the best. Because that's pretty much, you have to know how you yourself tell a story, and that's very personal, and that's the narration. So that's what I've got better at, I think. A ver, el resumen final sería, además lo he puesto en mi idioma, trabajar, trabajar y trabajar. O sea, cuanto más
cuanto más te pongas al límite, mejor, porque serás capaz de aprender. A ver, ella comenta que, para empezar, bueno, su último trabajo en manga ha sido una historia de vikingos, que salen, hay imágenes que salen en la galería de imágenes que me mandó, que precisamente es esta. Y ahora se está dedicando sobre todo más al mundo del tatuaje, porque considera que además su estilo se adapta muy bien y además dice que es su nueva pasión, cosa que me parece muy bien. Y, y bueno, no descarta evidentemente, con todos los años que ha trabajado, el seguir dibujando manga, porque en realidad, bueno, ya es una cosa mecánica, ahora está dibujando para hacer tatuajes y te viene una idea a la otra y al final acaba saliendo. Ya te acabas metiendo en otro proyecto. Pero ella comenta que, por ejemplo, en lo que es la carrera, por ejemplo, entre Miau y su último trabajo, con la princesa Maltea por el medio, eh, hay unos cambios reales en cuanto a que a ella le gusta no hacerlo todo igual. O sea, ella lo que no se quiere es aburrir. Entonces hay unos cambios de estilo en cuanto a la hora en cuanto a la hora de dibujar, en cuanto a la hora de plantear la narración gráfica, basados en que, como tiene la capacidad que tiene, decir, bueno, yo no quiero aburrirme yo y a su vez no quiero aburrir a las personas que me leen habitualmente o a las personas que entran normalmente. O sea, ha tratado siempre de buscar recursos que hagan que su trabajo luzca de una manera distinta. Lo que pasa es que lo que sí, y sobre todo, además lo dice, lo que no quiere es limitar sus posibilidades con este cambio de estilo, lo que pretende es, en cierta manera, no ponerse barreras, sino decir, me planteo esta meta, voy a ver si soy capaz de superarla. Yo creo que eso es lo que cualquier creador, es un planteamiento que entiendo perfectamente, porque también estoy en ese lado en ese lado de la mesa. Siempre tratas de buscar, no te digo el más difícil todavía, pero sí algo que te haga no solo evitar la monotonía, sino demostrarte a ti mismo que has evolucionado como creador y como persona. Lo que pasa es que ella lo que sí tiene claro es que a lo largo de, sobre todo eso, cogiendo lo que sería la década entre Miao y su última obra, que son exactamente esos 10 años, ella lo que sí nota es que ella ha mejorado en cuanto a su capacidad, en cuanto a su capacidad de narrar visualmente una historia, de cómo ha cambiado su capacidad a la hora de maquetar, la capacidad que tiene a la hora de continuar la acción, sobre todo eso en el manga es muy importante, o sea, cómo continuar una acción que empieza en esta página, en la página siguiente, y después en el tema de los diálogos, en lo que sería el guión literario, que evidentemente en el principio sus guiones son más, se sustentan más en la base gráfica, y en Amaltea hay muchísimo texto que leer. Entonces, en realidad todo es producto de trabajar, de poner todo lo que tienes sobre la mesa y ser capaz de superar, pues, las barreras que te vayan surgiendo para que tú sientas que tu trabajo está haciendo. Y además lo vuelvo a decir, o sea, la única forma de conseguir evolucionar es desafiarse a sí mismo. Si no, es imposible, si no, nunca sabrás cuál es tu límite, hasta dónde puedes llegar. Eh, I explained that Meow, to do a Spanish translation of, is about how a little kid, a little cat, a little kitten, if you prefer, how they see the world, and it's really nice. But in the first issue of the English version of Amaltea, you name it one book from a Norwegian writer. The book is Egalia's Daughter, o Las hijas de Egalia, de una autora que se llama I think Brantenberg. En la historia original es de 1977. Ella comenta yes, exactly, Mhm. en este número lo comenta, que salió con 15 años. Y a ver, para que se sitúen, now I am try to explain something about Amaltea, and when I finish, Mhm. I begin to talk with you. Amaltea plantea un cambio de género, un cambio de rol absoluto.
en el mundo de Amaltea no hay príncipe encantador, hay princesa encantadora, aunque en realidad más que princesa, no son realmente princesas encantadoras, son princesas guerreras, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver que al príncipe se le cría entre algodones, de una forma muy delicada, muy poética, muy alejado del mundanal ruido, y es la princesa la que se tiene que adiestrar, aprender a pelear, manejar la espada. Las primogénitas aprenden magia, y llegado el momento se tienen que montar en el caballo, coger su armadura, montar en el caballo, coger el escudo, irse a buscar al príncipe y rescatarlo, y lo rescatan. Después de que lo rescatan, van a ver a la mamá del príncipe. Y aquí está, bueno, el caso de, ahí pone precisamente, esa es una preciosa ilustración de Amaltea. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención, aparte de haber leído su currículum en la página web del Salón del Comité de Helsinki, fue un póster precioso que tenía en su stand. I talking about that when I meet with you the first time, I always remember the poster you have of the Amaltea in your stand. I really like this. Even it's in black and white, I really like this. This big image was a, wow. I understand me, in this job you need to trust in your instinct. And when you read something about someone in the web page, you need to, I don't know how, you need to believe in your instinct. And when I arrived in the space and I saw you sit down and in front of you have the poster and say, wow, this look really, really nice. And after that I saw the manga was different, but the poster was really nice. Entonces, este es el planteamiento de salida de la historia. Después hay muchas más cosas, pero piensen que la historia va al revés de lo que se vive normalmente. Y todo bebe de que en esta obra, Las hijas de Egalia, se plantea exactamente, o sea, de hecho, en la obra original, el protagonista es un joven llamado Petronius, que lo que hace es luchar, además, bueno, luchar contra las normas de la sociedad impuestas por las mujeres, que es lo que tiene que soportar una mujer como ella en la sociedad actual, por mucho que estemos en el siglo XXI. Y entonces, a partir de ahí, pues él lo que hace es tratar de salirse con la suya, sí. Exactly. Yes. This is yes. The lovely girl. The lovely princess. Y además el Petronio sueña con parecerse a una mujer, o sea, tiene una imagen femenina, porque es como las chicas que quieren ser príncipes, pues en este caso los chicos quieren ser como princesas. I try to explain more or less how Amaltea and Egalia's daughter work, but I understand when you read something when 15 years old and you decide to do something, but how was the process to create Amaltea? Because one thing is to read something that someone write a book in Norway, and it's a famous book there. I suppose there are even probably version in Finnish, like many other things. But why do you decide to translate this crazy idea to a manga and create this Amaltea, Sword Princess Amaltea? So I didn't. The book is not very famous at all, actually. No. It's the Norwegian book is a book from the 70s. It's mostly famous among feminist circles. And when I was 15, I was in a political group, and they recommended this book to read, or a friend of mine there recommended it to read, and I read it. I was 15, and I realized this is something that every boy and girl should read, because it talks about sexism and about a sexist society, where the genders are flipped. Yes. So, I was thinking this is something that needs to be read, but the book is quite old in its language. It's a little bit like a 70s story, so it feels like it could be updated. And after I made Meow, I was thinking I would like to make a longer manga, longer series, like 3 books or so. And I was thinking, what should I do? What theme should I do? And this book that I made, that I read when I was 15, came into mind. And I was also pretty sure I wanted to make an action story with a female main character.
And I also wanted to make it a fantasy story because at this time, Lord of the Rings and Game of Thrones was very popular. So I was thinking I wanted to make a fantasy story with a matriarchal society, with a sexist matriarchal society. And I wanted to make it the female lead should be an anti-hero, someone you don't want to sympathize with because she's a sexist. She's a really bad person. She's a douchebag. And that was pretty much my idea. So I wanted to make a main character that has a lot of flaws and that needs to learn that her way of thinking is bad. It's not very empathetic. So that was pretty much my goal. A ver, bueno, ahí acaba de puntualizar que el libro no es muy famoso. Yo admito que después de leerlo, será porque yo estoy muy mal educado y siempre me ha dado por leer cosas que no debo, pero si te pones a mirar sobre todo en lo que yo considero, no considero que sea literatura feminista más allá de eso, sino simplemente literatura que plantea realidades, pero bueno, eso vamos a dejarlo a un lado. El libro es verdad, el libro, ella, la autora es muy conocida en círculos feministas, en círculos que reivindican el papel de la mujer dentro de la sociedad, y entonces hay determinadas fuentes externas que te lo nombran. Y ella dice que después de que ella se leyó el libro cuando tenía 15 años, porque estaba en un grupo de acción social y política, y le gustó mucho. Y ella consideró, lo mismo que he considerado yo cuando he leído a Maltea, que el libro tendría que leérselo todo, tanto chicos como las chicas, para entender sobre todo lo mal que están puestas las bases sociales de nuestra sociedad, valga la redundancia, donde desgraciadamente la balanza sigue estando más, siempre tira más hacia la parte masculina, al lado masculino que al lado femenino, cuando en realidad, comparativamente, yo creo que hay incluso más mujeres que hombres en el mundo, pero siempre el varón tiene una preponderancia frente a las hembras y sobre todo un desconocimiento del mundo femenino, que las mujeres no suelen tener tanto del mundo masculino. Y partiendo de que la historia siempre le gustó, cuando terminó de hacer Miau se planteó querer hacer una historia más larga, en este caso de 2 o 3 números, donde pudiera, aparte de mantener el espíritu original y transgresor de la obra original, del libro que había leído, primero ofrecerlo con un lenguaje más actual, porque el libro está escrito en el año 77, con el lenguaje, las características, y a ver, la década de los 70 es la década donde el movimiento por la liberación de la mujer en cualquier parte del mundo tuvo un gran empuje. Sin ir más lejos, Gloria Steinem y su archifamosa revista Miss en Estados Unidos, que empezó en el primer número de 1972, pero quieras que no, ese lenguaje hoy día resulta un tanto arcaico. Yo quería no solo actualizar el planteamiento y el propio lenguaje que tenía la idea original, sino juntarlo con una historia de acción y con una historia de fantasía, porque claro, cuando ella se la planteó era cuando estaba la marea primero del Señor de los Anillos, Señor de los Anillos, El Hobbit, Juego de Tronos, y digamos que ya la fantasía había dejado de ser algo limitado a unos círculos muy pequeños, ya la fantasía lo estaba inundando absolutamente todo. Y una vez que decidió hacer la historia, la situó en una sociedad matriarcal y el personaje no solo es bastante, no solo es un antihéroe, sino no tiene ninguna empatía, y es verdad. O sea, ni Amaltea ni su hermana Dorotea la tienen. O sea, Dorotea es la mayor, la madre es muy estricta, Dorotea es la mayor y tiene una relación más o menos tiene más o menos una relación cordial con su hermana Amaltea, pero tampoco es que se lleven maravillosamente bien. Y Amaltea es una niña, eso, bastante fría, bastante distante y poco empática. Por lo tanto, encima, digamos que cogía un planteamiento de base donde se le daba la vuelta a los roles establecidos en la sociedad, pero el personaje de primera dada, y es verdad, el primero de los tomos, no es que el personaje, ninguno de los personajes femeninos te cae bien, pero es que el personaje que da nombre a la historia no te cae precisamente bien. I interpret everything you say and I put of myself that when you finish the first book, the first issue, this, you really don't like the character. No. No. Well, she have, well, I don't know because I really don't like Amaltea too. Sorry, Dorotea. But you read and say they live together. The mother is strict. It's like the older kings, but in a bad way. And when she began
her quest to find the prince, not because she won, it's because it's the only way. You don't really, you enjoy because I really like the style. But when she met from the first time the wonderful Prince Ocean, I think is the name. Yes, exactly. Yes, Ocean. You like the prince, but not really like the princess. Exactly, Ocean. This is the moment. Yes, here, exactly. Because and I like the idea because uh, Ocean is like Rapunzel in the original fairy tales. He lives in a tower with a dragon, custody the space, and I like this how the things change. But even when she arrives, she fight against the dragon or whatever, or the big lizard, and she go into. You don't really like her to say, wow, this is your idea to be the glamorous princess because, and in But some that's, I way, mean, the interesting thing is that everything that Amalthea, all the personal traits, the character traits that Amalthea has, is traditional character traits that we give to male characters. She's naive, she is impulsive, she's self-centered, yes. she's very headstrong, she's she takes risks. She takes a lot of risks, and she's also very she has a lot of prestige, or she thinks she thinks she's more important and that she has a lot of power. But on the other hand, she also has uh, her life situation makes her a little bit sympathetic as well. The fact that she's a younger sister, her older sister Dorothea is pushing her around a little bit, and Amalthea takes like has the fix the shortest straw, so to say. So she has to go out and find a prince, while Dorothea can inherit the mother's kingdom, the queendom. So in many ways, what we see with Amalthea is the classical traits we see with any kind of male character. The male hero is similar to her. At least in manga and anime, this is a very typical trait for a male character. And that's why it's so funny when people think that Amalthea is not very sympathetic. It's because she is still doing stuff that guys are allowed to do in anime and manga, but when it's in a girl's body, she's considered unsympathetic. She's considered a bad person, and that's kind of interesting too. Mm, ella dice que a ver, que lo curioso, o sea, lo más divertido del caso es que las cosas que no te gustan de ella, de Amaltea, incluso de Dorotea, incluso de la madre, son las cosas que normalmente hacen los varones en las historias. O sea, el rey este con el que el hijo o la hija no se entiende, el hijo no se entiende porque él no le mola eso de ser rey por mucho que sea el príncipe, y la niña que está condicionada a que el padre escoja, ¿qué es lo que le pasa a Maltea? O sea, a Maltea le dice su madre, a ver, lo tengo, soy de los que me gusta apuntarlo todo porque la memoria es muy bonita, pero después se te acaban olvidando las cosas. Eh, la reina se llama Galatea. Y la reina Galatea no deja de ser el típico rey masculino que le dice a su hija, te tienes que casar con este príncipe, te tienes que casar con este príncipe, porque así nuestro reino y el reino del príncipe se llevarán bien en vez de pelear. Lo que pasa aquí la diferencia es que la princesa es la que tiene que rescatar. Y es eso, es verdad, es una princesa temeraria, ella es temeraria, es egoísta, es terca hasta decir basta. Se quiere salir siempre con la suya. No entiende diálogos, o sea, ella entiende, yo pienso así, todo el mundo me tiene que decir que sí porque soy princesa, tengo poder y tengo respetabilidad. Pero lo que dice ella, lo divertido del caso es que el manga, cuando un personaje masculino se comporta así, todo el mundo lo entiende. Pues mira, es el chico y el chico encima es príncipe o yo qué sé, o el líder de la banda, o llámalo ustedes, pónganle el papel que quieran al muchacho de la historia, al chico de la película, como se dice en nuestro país, o al prota de la película, como se dice en nuestro país, y nos parece bien. Se lo pones a una chica y dice,
qué niña más antipática o qué niña más caprichosa y consentida. Oye, es que los chicos son exactamente igual, pero como son los chicos quedan bien. Y después también es verdad, o sea, hay momentos en que tú sientes empatía de Amaltea por la tirante relación que tiene con su madre y por la particular relación que tiene con Dorotea, con su hermana mayor, que es la que va a heredar la corona, que es la que sabe magia, la que le enseñan magia frente a Maltea, que como la segunda no tiene derecho a que le enseñen magia. Y a Dorotea es más grande físicamente, ha entrenado más, por lo tanto, en teoría le puede ganar en un combate a su hermana, pero no por otra cosa, sino porque tiene más tiempo de entrenamiento y porque físicamente es más grande. Pero lo curioso es eso, lo curioso es que tú estas cosas las ves en dos chicos y las encuentras muy normales. Las ves en dos chicas y dices, jo, mira qué mal se llevan. I try to explain exactly what do you say. I only put a few things, but it's true. When you see these things in between boys or men are normal, when the king say to his daughter, "You need to marry with this prince because it's the best way to not to fight against this kingdom," and the girl need to say, "It's horrible, but it's the good from my country," and that everyone say that's normal. And if the boy is a crappy guy, and everyone is wonderful because it's the boy, it's the only boy, it's the princess. In one day he will be king, and everyone is happy. But when you see in a manga, you see in a girl, you see, hey, this is why. And my question when I read this is why not? Because you are much more younger than me, but I remember when the first season of Buffy was in the TV, because Buffy was a movie and one movie, and after that we don't decide to do in the TV. When the first movie was in the TV, there are many people, was before internet, but there are magazines, and many people say, why Buffy is a girl, not a boy? Because everyone believes that it's normal that a boy is the guy that fight against vampires, not a girl. It's the same that the people have no idea that Luke Skywalker was a girl in the beginning, not a boy. But Lucas decided to change, but in that case, no, in that case, Buffy was a girl, and Angel or Angelus was a vampire, was a boy. But I never think about why Buffy is a girl. She's she's the choose one, but it's the same. She's a boy, a girl. I don't believe it's much better if Buffy was a boy. No, Buffy's a girl, and I am happy. But it's true. But you change in the second and in the third. When you read a manga, you decide how was in the first, second, third volume. You have all the, you write all the story, or you improvise in the middle, depend how the things are working. I asked, sorry, le he dicho si he puesto el ejemplo de Buffy Cazavampiros, que cuando se proyectó la primera temporada en televisión, era pre-internet, pero en revistas y en periódicos y en comentarios y en convenciones se decía que porque Buffy tenía que ser una chica, no un chico, porque lo normal es, te imaginas que en Casa Vampiros, un chico. No, en realidad no, Buffy es la Casa Vampiros y todo el mundo está contento, pero bueno. Lo siguiente que le he preguntado es si cuando ella escribe una historia, se plantea la historia en conjunto, o sea, empieza por el principio, son 3 volúmenes, el primer volumen es esto, el segundo, el tercero es esto, o si aparte de tener una historia de base, va improvisando entre medias según las propias necesidades de la historia. It's your turn, please. I think well, the tricky thing is if you improvise the story, I usually don't recommend it because I think and I think anyone who makes books or movies or comic books can agree with this, that if you improvise or if you don't have a clear proper script from the beginning to the end, you lose a lot of chances of composing the story in an exciting and well-paced way.
So, for example, one thing in storytelling that is very important is to plant information early on in a story to later on. There are several techniques for this. And for example, in a lot of action and horror movies, there's a technique called Chekhov's gun, which is you show the weapon that the main character is going to use for killing the monster in the end. You show it early on. If it's a sword, or if it's I don't know, a knife or something, you show it early on, and then we know that it's there, and then it's going to be used later on to kill the monster. And this is like all these kind of small tricks and storytelling, like the ways to build up suspense and build up engagement in the story. You lose all of that if you improvise. So anyone who says, "Oh, I'm just gonna improvise the story, and I'm gonna make I don't need to have a script. It's gonna be good if I just have the chance to improvise it," I would say that person is so gonna mess up the story. It's gonna be a mess. So I am 100,000% for doing a proper script on beforehand and having as much as possible planned, so that you're able to compose a very exciting and well structured story that makes the reader feel, this is a masterpiece. This is someone who has been thinking a lot. This story is well composed, like a well composed song. And we have to remember that as creators, as storytellers, we take a lot of time from the reader's life, and that time that the reader invests in our work needs to be valuable. So the reader needs to feel, when they have read the story, feel, wow, this was worth my time. And if you waste that feeling, if the person feels this was not worth my time, this was badly composed, it was not structured correctly, it feels messy, or it feels incoherent and incomplete in some ways, then you will lose the reader. The reader will not read your next work, or will not invest more time in your comics. I, like an author, I agree with that, because I always think, I always have in my mind two things. One is someone need to spend money to buy my job. It's a physical job. And the second is someone need to spend time to read my job. Mm-hmm. And if you don't have this in your mind, you are dead, because you need to understand that someone need to go to some place to find your job, pay for your job, return at home, and sit down and spend 15, 20, 2, 3, 4 hours. And this person feel that I waste my time, that's the thing. It's a really bad idea. La respuesta de ella es la respuesta de una profesora, de alguien que enseña, que ha estado enseñando cómo se crea un manga, tanto a nivel gráfico como a nivel escrito. Y ella dice que lo de improvisar no es una buena idea. Se te puede ocurrir una cosa en ese momento, ver algo y añadirlo. Pero si tú quieres que tu trabajo luzca como de verdad debe, tú tienes que tener una idea clara, tienes que tener una idea clara y desarrollar un guión de principio a fin y ceñirte a ese guión. Porque de otra manera es muy probable que ni termines lo que estás haciendo, o si lo haces, no lo haces como debieras. Ella ha puesto un ejemplo, que hay una técnica que se llama en lenguaje cinematográfico show the weapon, que es enseñar, por ejemplo, si el monstruo va a morir utilizando una determinada arma, que imagino que esto lo tendría que llevar en su día Whedon cuando hizo Buffy Cazavampiros y muchísimas otras producciones. Digamos que ese elemento es el que va a condicionar, porque, por ejemplo, no es lo mismo pelear contra un vampiro con una estaca de madera como pelear contra un vampiro con una espada, con una lanza o con cualquier otra historia, porque para empezar la forma en la que tú vas a defenderte o atacar es totalmente distinta. Y a la hora de planificar la acción necesitas más o menos espacio, más o menos espacio físico, necesitas más o menos fuerza, más o menos habilidad, más o menos destreza. Y esto lo que quiere decir es que si no
tienes claras las cosas, es muy difícil. Y es lo que ella entronca. Ella dice que tú lo que tienes que tratar es de ofrecer el mejor producto posible y sobre todo un producto que tenga conexión, o sea, que todo esté relacionado y que cuando tú empieces a leerlo te vayas dando cuenta de que las cosas tienen una razón de ser. Puede que hay cosas en el primer número que no las sabes hasta el segundo, incluso hasta el tercero. De hecho, tú hay cosas, por ejemplo, de la madre de Ocean, del príncipe en cuestión, del pobre principito aburrido, que es la reina Ilvasin, que es la madre de Ocean. Tú de esta señora no sabes nada hasta el tercer número. Tú la ves, o sea, la oyes nombrar, la ves en el segundo, pero realmente entiendes quién es esta señora y los poderes que tiene en el tercer número y cómo ha influido en todo, digamos que en todo el camino que que ha tenido que recorrer la Maltea. Pero ya eso está previsto. Entonces, lo de improvisar no es buena idea. Es bueno tener una idea clara de lo que se quiere hacer, plasmarlo, ceñirte a esa idea y lo que he dicho, que yo lo he dicho en un perfectísimo inglés, en un perfecto inglés, no, en mi inglés y ya lo he dicho en un perfectísimo inglés. Hay que ser muy consciente de que la persona que va a leer tu trabajo va a gastar, invertir un tiempo. Y en este caso, un tiempo yo he añadido un dinero. Y lo que esa persona tiene, lo que esa persona no tiene que sentir es que ha malgastado su tiempo y su dinero, porque si no, no va a volver a leerte más. Entonces, con este sistema, tú te aseguras en cierta manera el hecho de ofrecer el mejor producto posible eh, a la persona que ha decidido dar una oportunidad de tu trabajo. Before I began to interpret all the things you say, that I begin, my first sentence is, that is the answer of a teacher. Someone spend time teaching to art how to make a manga, how to write, how to create, how to write, how to draw, and even how to offer the manga to an editor or to an audience. But now in 2023, after the pandemic, when in many places, including Spain, people read much more than before, because the difference between 2019 2021 is huge. There are hundreds of people that begin or continue to read or begin to read quite often, not like before. People understand that it's possible to stay at home reading, not only go out to socialize with the art. But if someone wants to be a comic book or manga artist, if you sit down in front of audience, what is the first things you say to a possible artist that, imagine a 13, 14 years old like you was, and they have the one notebook full of drawing, but it's nothing, only ideas. But how you say to someone, hey, if you want to be a manga artist, you need to do A, B, C, because not only because I am the teacher, because what's good for me when I began many years ago. So I will actually take a recommendation or an assignment that is part of, or that was mentioned in the manga book Bakuman. Bakuman is a manga about how to make manga. It's a manga about two kids who start becoming manga artists. And it's a very interesting story, and it tells a lot about how the manga industry in Japan works. And the artist Mashiro in Bakuman, the artist character, he decides he wants to become a good manga artist. And he is like any kid. He has a lot of drawings of characters in his books, but he doesn't know how to make manga. He reads a lot of manga, but he doesn't understand the story behind, or the how it works, the know-how, the actual craft. So what he does is he decides to copy, I think he says he copies like 1,000 manga pages. I don't think you need to copy 1,000 pages, but copy 100 pages. Copy, I mean literally copy them. Like go to manga books, to choose a manga book you like, pick out 10 pages of a scene you like, and just draw them as similar to that story as it is.
Like just draw them the same way. Just make a complete copy by hand, and not by putting your paper on top of it. You have to think about how did the artist make this manga page. You have to sit and try to draw it, measure it, make the same kind of page and draw it the same way. And do that with 100 manga pages, and then you're ready to make your own manga. That's pretty much my tip. And I think it's because you learn a lot from just analyzing and going deep with a manga page and thinking about why did the manga artist do this? Why is the character turned this way and not that way? And everything like that. There's also several books I recommend that you read. One of them is Scott McCloud's Understanding Comics. This is a no-brainer for any comic artist, no matter what style you want to work with. You should read Scott McCloud's Understanding Comics, because this is pretty much the basics of how comics works, of how to read comics, and you need to understand the reading before you can make it. And another book that I recommend you that you read is actually there's several books that you can read that is about how to make manga. But I think in the end, there's several manga artists who has made their own books. But I think the Understanding Comics is a good start. Sadly, there is no place for all the information about how to make comics. That's why I made my own book about it, and it's only available in Swedish though. But I did translate the whole book into a web series of lessons. So my whole like how I make comics or how I make manga books is pretty much the Domestika courses that I have. So if you go to Domestika and you search for my name, Natalia Batista, you're gonna find 2 courses, one of how to make characters and one how to make comics. And that's pretty much like everything I would like to tell a new student. It's in those courses. Like if you want to become a manga artist, you need to know the basics, and I put all the basics in those courses. And then you continue on from there with yourself, tutoring, or you learn by doing. And that's the good thing with comics. I mean, if you want to become good at drawing, comics is the best way, because every page has several pictures and you have to draw all of them. And then to make a full story, you have to draw several pages. So you will draw a lot. You will become good at drawing. So young people who ask me, how do I become good at drawing? I just tell them, make a comic, make a manga, and you will be good at drawing. I mean, and it's just pretty much like that. Don't stop drawing, just draw, pretty much. Exactly when someone say, how is possible to write a book about this? Go to a library, go to internet, find all the information, sit down and begin to write. It's the only way. And analyze, start analyzing what you like. Analyze the books you like and see why did the author write it like this, or how did the artist draw it like that. You have to analyze. A ver. Ella, para empezar, pone el ejemplo de una serie de manga que se llama Bakuman, que yo la conozco porque los autores son los que hicieron Death Note en su día, que es una serie es la serie que hicieron posteriormente a Death Note, y es una serie de 2 niños que quieren ser dibujantes de manga. Y además está muy bien, de hecho había versión en castellano, creo que todavía se puede encontrar, si no se puede encontrar perfectamente en lengua inglesa. Y ella ha puesto un ejemplo que a muchos le va a sorprender, pero es cierto y en realidad es así. O sea, igual que, o sea, a dibujar, a escribir, a pintar, se aprende dibujando, escribiendo o pintando. Esto no tiene mayor ciencia. Y ella dice que lo que tiene, la recomendación que ella da como profesora que no hace falta que copies, porque en Bakuman los protagonistas acaban copiando 1000 páginas de manga, eso no hace falta. Pero que escojas 100 páginas, por ejemplo, coja 10 páginas de Amaltea, 10 páginas de Miau, 10 páginas de Death Note, 10 páginas de un cómic de Naruto, 10 páginas de un cómic de Dragon Ball, y así sigue. Al final llega a 100. Y que copies tal cual, pero a mano, no que lo pongas no es que lo pongas en una mesa de luz, y no. Que cojas el manga, lo abras, te sientas en la mesa y trates de copiarlo tal cual. La misma maquetación, todo lo más parecido posible. Porque ella entiende que después de copiar 100 páginas, no solo habrás dibujado un montón, sino realmente habrás entendido por qué el dibujante hace lo que hace. Porque en realidad lo mismo pasa cuando uno ve un cuadro y dice, ¿cómo el pintor consigue esta perspectiva? Pintando.
¿O cómo este arquitecto ha conseguido que este edificio parezca? Pues diseñando ni se sabe los edificios. ¿O cómo te pones a leer y esto suena tan bien? Pues porque el autor se ha pasado horas y horas y horas puliendo el lenguaje hasta que tú cuando lo lees dices, oye, qué bien suena esto. O sea, el misterio, aquí no hay misterio. Evidentemente está la parte, digamos, el talento que puedas tener o la vena creativa que puedas tener, pero hasta la persona más creativa del mundo ha tenido, con más talento del mundo ha tenido que pasar horas y horas y horas hasta que ha encontrado su estilo. Y ella dice que si haces esto, si copias 100 páginas al pie de la letra, al final acabarás entendiendo lo que, por ejemplo, los personajes de Bakuman no entienden al principio, que es cómo se hace un manga. A ellos les encanta el manga y ellos quieren hacer un manga, pero realmente no entienden los rudimentos que se esconden detrás de la creación de un manga. Ella después comenta que que aparte de Bakuman, que hay libros que están muy bien y que hay un libro fundamental de un teórico, autor teórico, se llama Scott McCloud, que se llama Entender cómic, que creo que hay versión en castellano, yo lo siento, tengo la versión inglesa, donde Scott McCloud viene a ser un poco, yo añadiría también, aparte del libro de Scott McCloud, algún libro de Will Eisner. I say that a part of Scott McCloud is a good idea to read something about Will Eisner, because Eisner explained very well how the Mhm. graphic, Yes. specifically how to uh, create the graphic narrative in the best way possible, because But Eisner, I also want to make sure that people don't follow Eisner's recommendations when doing manga, yes, because there is a difference in manga and American comics, mm, and some of the things is not explained at all mm, in Eisner's works. And if you follow it, it will look like an European or a Western manga, and it will not mm, feel like a Japanese manga. It will yes, feel very Western. Yeah. good point. Ella ha dicho bueno, evidentemente Will Eisner es lo que es, pero que el problema es que si tú sigues más las enseñanzas de Eisner, el cómic, tú harás un manga occidental y si tú lo que quieres hacer es un manga con las raíces bien puestas en lo que es el manga original japonés, es preferible que sigas otra enseñanza y yo estoy de acuerdo con ella. No, ella es la que sabe y bueno, evidentemente, vamos a ver, todo lo que leas va a venir bien, eso está claro, pero evidentemente si quieres hacer un manga, entiendo que el libro de Scott McCloud es más, digamos que engloba y no te dirige tanto como pueda llegar a dirigir en determinados momentos el trabajo de Will Eisner, que evidentemente no seré yo quien cuestione un ápice de su validez, pero si nos estamos enseñando en cómo hacer un manga, esta es la mejor recomendación. Y después, ella como profesora tiene, yo los he visto además, de hecho he visto uno, hay una página que se llama Doméstica, creo que doméstica.se, creo que doméstica.se, donde ella tiene volcados dos cursos donde explica realmente por qué hace lo que hace. Entonces, y además, claro, ella tiene publicado, eso lo tiene publicado en un libro, lo que pasa es que el libro solamente está en sueco, pero en estos cursos que son muy elementales y además son muy, digamos que son muy asequibles de precio, incluso si alguien los quiere seguir, que están pensados para seguirlos virtualmente, digamos que todo esto que ella está explicando lo vuelca y lo puede seguir con una persona que además, evidentemente, sabe perfectamente lo que trae entre manos porque todo su trabajo se soporta sobre el lenguaje. Y después termina diciendo que la única forma de lograr el manga es dibujando, 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 dibujando. Porque al final es cuando tú realmente, después de todo esto que hemos hablado, la mejor forma de aprender es hacer un cómic. No es dibujar un 22 splash page como hay algunos cómics de Marvel. No, no, dibujar un manga es una cosa muy complicada con un montón de viñetas, con un montón de recursos, con un montón de herramientas. Y a medida que lo vas dibujando es cuando tú te das cuenta de que has sido capaz de evolucionar. O sea, al final es, una vez que has reunido todos los elementos que tú consideras que son necesarios para conseguir contar una historia, al final lo que te queda es tu mesa, tus herramientas, y eso lo he dicho al principio, que no se utilicen herramientas digitales, sino se haga a la vieja usanza de sentarse con el lápiz, el papel, la goma a copiar, pero después cuando te sientas a hacer el manga, ya un trabajo más profesional, utilizarás las herramientas que tengas, pero al final es eso, sentándote y trabajando, es como conseguirás que las cosas funcionen. Eh, you told us that now you are more focused in tattoos and things like that.
but I understand, because I suppose time to time you have some, in the middle of create something, you have some crazy idea to do another manga. Like me, I am working in 2 projects, and in the middle I found something I really want to do, but I have no time because I'm in the middle of 2 things. I need to eat and sleep even a few hours per day. But if tomorrow you decide to stop to be a tattoo artist and you want to be again, because you are actually a comic book artist, a manga artist, and you want to put in front of the paper or the computer and to do a new manga, there are some topics that you really want to do, but you have not time, resource, or you believe it's not the right time and you need to wait until you have more resource, more background, more age or whatever. Second, le he preguntado que bueno, que ahora su carrera está enfocada en el tema de los tatuajes, pero cualquier creador sabe que mientras tú estás haciendo una cosa te puede surgir una idea y decir, oye, también me gustaría hacer esto, pero lo tienes que aparcar porque estás trabajando en 1 o 2 proyectos y ese proyecto tiene que esperar. Yo le he dicho, si mañana se levanta y se plantea hacer otro manga, otra historia, si hay alguna historia que siempre he querido contar, pero por una cuestión de tiempo, por una cuestión de experiencia, por una cuestión de recursos o por una cuestión de edad, ha entendido que no es el momento, pero que ahora podía ser. George. Of course, I have a bunch of ideas. Some of them are actually more than 15 years old. Ideas I had when I studied at the comic art school in Malmö myself. So I have some. One thing, for example, is that when I studied comics, I was thinking I wanted to make horror manga. I was very inspired by Junji Ito and similar comic artists, and Hideshi Hino is one of my favorites. I love doing horror and suspense, but sadly, back then, the comics market or the manga market was pretty much focused on kids. So I made kid stories. I made stories for kids or for young readers. And if I would go back to doing manga today, I would like to do something very dark. So I have some stories that I would love to do, but at this point, I am not. I mostly feel very It's not like I don't feel inspired. I feel inspired to do comics, but I don't feel like sitting down and drawing for 14 hours a day like I did before. It was manga takes so much time to do. It takes a lot of time to make, and you have to sacrifice a lot of your free time and your friends and times with your friends and family. And I did that. I sacrificed a lot of that time to make all my manga pages. So I'm not very tempted to go back to that kind of living. So my goal is actually to get to a point with my tattooing where I can tattoo just some days a week and still survive. And then I can focus on doing manga the other days of the week. So maybe I'll have 1 or 2 days of the week that I will do manga. We'll see if I get to that point. And then I will do it slowly, and I will do it in my time, and I will do horror comics mostly. Yeah. La segunda parte la entiendo perfectamente. Crear, por pequeño que sea, es muy complejo, muy cansino, muy sacrificado. Tienes que dejar muchas cosas atrás. Ella dice que cuando ella trabajaba manga a tiempo completo tenía que invertir entre 10 y 14 horas al día. Y ella dice que ahora mismo no está muy por la labor, porque ha dejado muchas cosas atrás y plantearse otra vez repetir eso ahora mismo no le atrae como le pudo atraer en su momento. Pero ella dice que sí, que ella tiene muchísimas ideas, sobre todo de cuando estaba en la escuela, y que en ese momento ella quería haber hecho un cómic de terror, un cómic de suspense, pero el mercado lo que demandaba era cómic más para niños y para adolescentes. Por lo tanto, eso se quedó en el tintero. Ella a lo que aspira es a poder tener una carrera mixta, por decirlo de una forma, en donde parte de la semana se dedica al tema de los tatuajes y parte de la semana se dedica al tema de manga. Pero que lo pueda combinar, que no dependa exclusivamente ni de una cosa ni de otra, sobre todo del tema del manga, por eso, porque dibujar es tremendamente sacrificado.
Tienes días regulares malos y muy malos, días buenos sueles tener muy pocos, eso lo añado yo, pero cualquier creador te lo puede certificar. Y ella dice que ahora está, digamos que, tratando de encontrar ese equilibrio que permita hacer las dos cosas, pero sí, que si ahora se sentase, si mañana se sentase a hacer un manga, sería evidentemente un cómic muchísimo más oscuro, un cómic de terror como los hay, que los hay series de terror en manga muy, muy buenas. Y a ella le encantaría hacer algo así. Lo que pasa es que se lo está tomando con tranquilidad, no tiene ninguna prisa, no tiene nada que demostrarse, está un nuevo reto y al final, antes o después, acabará haciendo otra cosa. Y ya, I know that you need to move. As always, I say, what is the last question? I suppose you are very proud of your job, but if you believe that this, or do you believe sometimes you wanted to change something, or if you begin to work in that area next week for the first time, you do exactly the same thing? Yo le he preguntado, que bueno, siempre la última pregunta es la que es, o sea, yo le he preguntado que yo supongo que estará muy orgullosa de su trabajo, pero si ella empezara la semana que viene a trabajar otra vez por primera vez, ¿haría lo mismo que ha hecho o cambiaría cosas? In many ways, I think I was a pioneer, one of the pioneers, because I started making manga in Sweden in 2006. And in 2006, there was an interest in manga in Sweden and in Europe, but there wasn't an interest at all in European manga artists. Mm-hmm. There wasn't publishers who would be willing to publish us. We pretty much had to fight to get published. A lot of people was thinking that it was weird that Westerners tried to do manga because they thought that manga was connected to the Japanese culture, which it is not. It's an art form that you can make anywhere, and even the Japanese people support us in doing manga from Sweden or from America or in Spain. So there's an interest in manga as a global art form, but the interest was very low for manga. So in many ways, I think I was a pioneer, and it's hard to be the one to break the ice or kind of pave a path. I think today, especially because I have my own publishing house in Sweden, I together with my friends, we started our own publishing house called Nosebleed Studio. Mm-hmm. Mm-hmm. Sorry. So we make manga books like this one about how to. So this is like an art book. Our own books and publish them. We also publish artists from Europe. We have published French and Italian and German manga. So today I feel much more like I have paved the path for future artists, and that's something I'm super proud of, and I would never have changed. If I started at another point, if I started today and making manga today, maybe I would have been able to make the stories I would like to have made more adult stuff or more dark stories, more like horror comics and stuff. And today but back then, 15 years ago, I was not able to do it because the market could not support it. So in the end, I think I did the right thing, the right choice for that time. But it is always hard to be a pioneer and having to pave a path for others. But I'm super proud of that I could do that. A ver, ella se considera, y es verdad, o sea, una de las, no solo en Suecia, sino en el mercado europeo, una de las primeras autoras, una pionera en cuanto a que en el año 2006 el manga venía de donde venía. Se compraban directamente los derechos a Japón o manhwas en Corea, pero fundamentalmente se compraban derechos a las grandes editoriales japonesas, y había muy poco autor europeo que publicase, y de hecho había como ese extraño sentimiento de por qué se te ocurre hacer manga cuando eso ya está ligado a Japón y a la cultura japonesa, y en realidad no, el manga tiene un estilo que perfectamente lo puede interpretar una persona de otro continente.
tú puedes usar los mismos rudimentos, pero no necesariamente tener las mismas tradiciones y la misma visión del mundo que tiene una persona nacida en Japón. Y ella lo que comenta es que a ella lo que le costó mucho convencer a los editores de la época para que publicasen, porque en aquella época, y eso lo sé yo directamente por el mercado japonés, el mercado español, eran poquísimos los autores españoles que conseguían vender un manga a una editorial española, porque ya se tenía asumido de que manga es algo que viene de Japón con autores japoneses, pero un manga que tiene debajo de, y en Canarias tenemos varios ejemplos, sobre todo el caso de Ero Pinku, o el caso Verónica, que es su nombre, que Verónica empezó a hacer manga más o menos en la misma época que empezó a hacer Natalia. Y en ese momento se presentaba a concursos y o ni la consideraban o le daban un premio porque evidentemente tenía muchísimo talento, pero decía, bueno, esto qué locura, o sea, una niña que quiere hacer manga cuando el manga ya viene de Japón hecho, para qué va a querer hacer manga en España? Afortunadamente las cosas han cambiado, pero en realidad le costó mucho, ahora tiene su propio sello editorial, cosa que no había comentado. Ella no solo publica el libro que nos enseñó, sino publica autores de distintos países, por lo cual está tremendamente orgullosa. Y ella lo que dice es que si ahora empezara, lo que haría sería tocar temas, sobre todo temas mucho más adultos que en su momento quiso tocar, pero es que el mercado no se lo aceptaba. O sea, ya era difícil convencer a un editor para que te publicara un manga de un autor europeo, como para encima publicar un manga, es un manga de terror. Eso ya era, nunca mejor dicho, ciencia ficción. O sea, no se podía. Y es lo único que ella cambiaría. Ahora, ella se siente muy orgullosa de haber llegado hasta aquí y de haber publicado en todos los países. Vamos a ver, este encuentro está hecho con toda la intención del mundo para tratar de que por lo menos una obra como Mía o una obra como Maltea tenga versión en castellano, porque yo coincido totalmente con ella. A Maltea se tendrían que leer no solo las niñas, sobre todo los niños. De hecho, hay una frase que la nombré antes en cuanto a el pensamiento que tiene un personaje sobre si un varón tuviese la regla durante un mes, solamente un mes, no durante eh, un mes, una vez cada mes durante los 12 meses que dura el año, la inmensa mayoría de los varones se borraban, o sea, se bajaban del carro como diciendo, esto es insoportable. Y no solo por eso, no solo por ese detalle deberían leerse tanto los varones como las hembras una obra como Maltea. Y por eso, desde aquí lo digo claramente, me encantaría y no tengo ningún interés ni voy a recibir ninguna comisión por parte ni de la autora ni su editorial de conseguir que esto se publique. Pero es verdad, o sea, ella pudo hacer lo que pudo hacer en un mundo en el que le dejaba un margen de movimiento así. Ahora el margen de movimiento es muchísimo más grande y de hecho se ve en la propia evolución de la primera obra a la última. Yo no he podido leer la última obra, pero sí he leído las cosas que están entre medias y en realidad se nota mucho la evolución de una cosa. O sea, entre Miao y Amaltea hay un salto enorme en cuanto a lo que quieres contar, cómo lo quieres contar y sobre todo la propia construcción de los diálogos y de la acción es muchísimo más adulta en el caso de Amaltea que puede ser en el caso de Miao, aunque Miao tiene una doble lectura en cuanto a la visión que tienen los gatitos del mundo y la visión que tiene su ama y muchas veces los gatitos son más inteligentes, lo que suele pasar que la que en teoría los cuida, pero bueno, eso ya es una apreciación personal. I say approximately exactly the same thing. I only put an example of one comic manga artist from Gran Canaria, Ero Pinku, or Veronica is the name. Veronica began to publish, begin to present to Sun Editorial and Sun Event around the same time when you began in between 2007 2008, and when the people in the comic book festival saw her just say, why do you want to draw manga? Because you are a girl in Spain. Manga is from Japan and the manga came with the Japanese artist. And I remember the first time I saw Veronica's job in my hand and say, hey, you are really good. And there are a few guys near to me and look at me and say, why do you say that? And say, hey, I say that because I really believe she's really good and well, Natalia ganó un premio. When was you have several awards in your career? When was the first time? Because you have
in some of your CVs you have some award from the Swedish industry and different event. Veronica was the same. She at last present one story to Norma Editorial in Spain, and she won the first award. And this comic now is published in France and in Japan. But was I think in 2012 or something like that. But in the beginning was exactly the same approach. Anyone, editors, and anyone in the Spanish market believed that this girl have the possibility to publish a manga book because the manga was from Japan and from Japanese artists, not from. The thing is, what people forget is that even the Japanese invite Westerners to make manga. They make international comic competitions that is specifically for manga artists outside of Japan. So they want us to make manga. The Japanese are not gatekeeping this. So right now, the only ones that are gatekeeping the term manga is fans in Europe and in America that think they know what manga is and they want to protect it. And that's wrong because not even the Japanese are doing it. So I think it's something that is very prejudiced. And also, I personally think manga is like pasta. Pasta, you don't have to be Italian to make pasta. You can use the recipe, you use the ingredients, you follow the recipe, and then you have pasta. You are allowed to still call it pasta because as long as you follow the recipe, you're doing it correctly. And manga is the same thing. There is also even something good with making a manga from different part of the world because Japanese manga is very Japanese in what the stories are about and how they are told and what kind of values they bring. And I would love to see some difference to how, for example, we view genders or gender norms, or for example, how we view society and work ethics and so on. Japanese are very specific in many subjects, and I think it would be good to have a European opinion in some ways, or an American opinion, or an African opinion, something different. And I think that's the good thing with making manga from all over the world, is that manga can become very diverse. We can see manga with characters that live in Philippines or live in Chile, for example. Characters that feel more authentic because it's made by someone who lives in that country too. So I think the best thing with manga becoming international is that it can become an art form that many people can already now, many people can enjoy manga and they can enjoy it even more if there is more diversity. Diversity and diversidad se entiende perfectamente. A ver, esto es una cosa que yo sabía. En Japón, ellos organizan convenciones para invitar a autores de fuera de Japón a que vayan a Japón a enseñar lo que hacen. Y en cambio en Europa no. En Europa y en Estados Unidos somos muy proteccionistas. No queremos, digamos que pensamos que como son orientales, son muy cerrados de mollera, por decirlo en un idioma que se entiende que se entiende en España, pero en realidad no es así. Ellos entienden que la diversidad es importante y entonces invitan a gente de fuera. Y en cambio en Europa y en Estados Unidos se sigue como cerrando para evitar injerencias cuando en realidad el estilo ha venido de fuera. Y ella lo que comenta es que lo que ella realmente cree, y que eso el manga es muy bueno, es que el manga partiendo de un estilo, es bueno que se haga manga en muchas partes del mundo porque, por ejemplo, en Japón, la sociedad japonesa tiene unas ideas muy claras en cuanto a las relaciones entre personas, en cuanto a los géneros, en cuanto a la ética, en cuanto al comportamiento laboral. Y eso evidentemente no es extrapolable fuera de Japón. Es bueno que alguien, partiendo de un estilo, digamos que heredado o un estilo asumido, cuente las mismas cosas, pero bajo el punto de vista de una persona. Le he puesto el ejemplo de una persona que puede vivir en Suecia, puede vivir en Chile, puede vivir donde sea. Y que en realidad lo que más le gusta de toda esta historia es que al final esto lo que aporta es diversidad. O sea, en realidad no importa dónde vivas, importa lo que quieras contar y cómo lo quieras contar. Y el ceñirte decir, no, es que esto viene de aquí, no. En realidad, aunque la gente piense lo contrario, los que ponemos más barreras para la creatividad somos los occidentales.
porque los orientales no, los orientales saben que su estilo se ha expandido, pero ellos no tienen ningún problema en que alguien de fuera venga, que es una de las razones por las cuales ellos absorben tanto. There are one example about this, that there are many people that like manga have no idea. There are 2 versions of Spider-Man, 3 versions of Batman, 1 version of Spawn, made in Japan, and the people that like manga have any idea. And if you read the original Spider-Man comic series in Japan, it's from the 70s, or the manga series from the 60s when the TV series was in the market, the Japanese version is even much better than the original American version. The problem with this is sometimes it's difficult to find. And the Dreams of Kiya Samiya is one of the best Batman comic ever made. But the people have no idea that there are someone in Japan decide to create a Japanese version of this character. The Japanese market have any idea to adopt everything they want and open to creators from wherever to do things inside this market. And when they try to do something here, I know it's difficult to sit down to talk with a Japanese editorial. I know, because I talked with several editors about this. Even movie directors try to adapt some manga, and it was so difficult. But with the manga, no, with the manga, they try to open and say, if you want to show what do you do, please come, because we want to. And in Europe, it's different. It's totally opposite way. It's difficult from a European guy publish manga, but they want, and the manga want to do something in Europe, it's more complicated too, and say, hey, it's their style. You only adopt that style. But a lot is, you say, the good thing with the creativity is the comic book, manga, is the diversity. If there are several points of view, it's much more nicer, and you learn much more. If you put some barriers between the creativity, your creativity and my creativity and their creativity, I believe that this is a really, really bad idea. We spent almost 1 hour and a half. I am very proud. I hope you understand my sometimes horrible English, and I hope and I hope that my interpretation is wonderful, because I am not a professional interpreter, but I know a little bit of these things. There are anything more you want to say, or you are anyone anymore? Because this is the comic book day in Spain, and I know that I am talking with you because you create manga, and the idea is split. Even is in English, but try to find in English, because it's not. Sorry from the comparison. This is not Shakespeare. I really like Shakespeare, but Shakespeare is a little bit more complicated to read. But nevertheless, Miao is easy to read, is even fast. The first volume of Amaltea is easy. The second is more complicated. And the third, you need to read and you need to rest, because there are the line, and there are several subtitles between the lines, because it's the last issue is when you need to understand, not only you need to understand the image, you need to understand the text, and you need to understand the subtitles between all this element. But apart of that, there are anything you want to say, or you are happy with this crazy? I'm happy. Meeting? Thank you so much for listening. It was really nice talk. Yeah. And thank you from accept the invitation. Enjoy. I don't know if in your country is the comic book day. I think in Finland not, but nevertheless it's the comic book day in some place. And I hope the original project to be with you in the next Tenerife Comic Festival will be possible. Because after this meeting, I understand you are the right person to put in front of audience and explain how to make a manga book, and explain any element is necessary to create a really good graphic history. Yeah. Thank you very much. Thank Enjoy, you. and I hope we will see you soon. Yes. Thank you. Muchas gracias por habernos dedicado este tiempo durante el Día del Cómic. Ya saben, es el Día del Cómic, se trata de leer, se trata de visitar una librería especializada, se trata incluso de comprar un cómic y regalárselo a alguien.
Y si tienen la oportunidad, aunque ahora mismo solamente esté en inglés, les recomiendo encarecidamente que se metan y busquen, esto lo ha publicado Tokyo Pop, por ejemplo, en que es una editorial que se puede conseguir perfectamente por el catálogo Preview. Les recomiendo, ya seas chico o ya sea chica, que se lean lo que ha hecho lo que hace esta creadora y sobre todo la historia de Amaltea, porque no se van a sentir decepcionados. Quizá alguno un poquito ofendido, pero sinceramente no se van a sentir decepcionados. Muchas gracias, gracias a los que han hecho posible, gracias a la Fundación, gracias a la cátedra, gracias a la Librería del Maldito, al Salón del Cómic, gracias al Ministerio de Educación y Deportes por haber institucionalizado el día y a la sectorial por el trabajo que está realizando y a todos ustedes por el tiempo dedicado. Y en principio, si todo va bien, nos vemos el año que viene en la siguiente edición del Día del Cómic, en este caso en el año 2024. Buenas tardes.